Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos con Géneros desde nuestros estudios de nuestra casa informativa Telesur, canal donde las voces de mujeres, nuevas masculinidades, cuerpos feminizados, orientaciones, identidades, expresiones diversas asumen la lucha por la igualdad. Yo soy Fania Rodríguez, acompáñame y conocer lo más destacado en materia de género. Arrancamos. Hoy vamos a hablar de una realidad de un país que luego de vivir más de medio siglo bajo el asedio de la guerra, hoy tiene la esperanza de un proceso de paz que ainda está lejos de traer tranquilidad a la población. Le vamos a mostrar en perspectiva la guerra invisibilizada y las víctimas invisibles de Colombia. En nuestra batalla por la equidad conoceremos desde Madrid una forma de economía sororal que facilita la vida de algunas mujeres. Desde ya hagamos nuestro repaso informativo con perspectiva de género. Rubén sufrió acoso escolar por su condición de homosexual desde los 5 hasta los 12 años, una condición que ni él mismo conocía. No sabía qué significaba ser gay, simplemente no se le daba bien el fútbol y prefería jugar con niñas. Un día un insulto, un empujón, golpes, llegando pues a extremos más importantes, como que es pues que incluso apagarte cigarrillos en la cara. Rubén buscaba corregir sus posturas o frases más femeninas. Incluso con 13-14 años empezó a salir con chicas. Todo para que dejaran de acosarle. Lo peor de todo era eso, la soledad que sentías y sentir que era tu culpa lo que te estaba pasando. Eso era lo que a veces no me dejaba dormir por las noches. Como el 40% de los niños y niñas que sufren este tipo de acoso, Rubén pensó en quitarse la vida. Pues pensar incluso en el suicidio, evidentemente. Si estás defraudando a todo el mundo, si no se lo puedes contar a nadie, pues es algo que no es agradable y que piensas que antes que fallar a los demás te quitas de en medio. Afortunadamente lo pensé muy poco, pero otra gente con la que hemos tratado pues es algo que piensa todo el mundo cuando sufre ese acoso y encima no tiene a dónde agarrarse. Hoy el acoso escolar traspasa las fronteras de la escuela y se dispara en redes sociales 24 horas al día, 7 días a la semana. Para evitarlo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales pide a los diputados españoles que aprueben la Ley de Igualdad LGTBI, un reglamento que lleva año y medio paralizado, pero sus peticiones van más allá. Yo puedo tener derechos, pero si realmente esos derechos o esa ley no se manifiestan en la sociedad o no queda de manifiesto que nosotros somos igual que el resto, pues la LGTB-fobia va a seguir existiendo. Por eso cuando hablamos de educación no podemos hablar de una educación reglada, tenemos que hablar de una educación social, que es de donde tenemos que sacar el germen de la LGTB-fobia, del discurso social. Por ello, la Federación propone trabajar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, no solo en la escuela, sino también en todos los campos de la sociedad, para que niños y niñas como el que era Rubén no tengan que esconderse nunca más. Edu Marín y Daniel Cobos, Telesur, Madrid. Joseph tiene 13 años, vive en la República Democrática del Congo. Cuando estalló la guerra, escapó con sus abuelos. Sus padres huyeron a Angola con sus hermanos y hermanas. Al sentirse abandonado, decidió unirse a la milicia que lucha contra las fuerzas gubernamentales. Joseph abandonó la milicia y hoy vive en un centro de recuperación. Allí ha aprendido a coser gracias a la ayuda de personas como Rebeca. C'est difficile parce que ce sont les enfants qui ont vécu des choses que quand on les écoute, ça fait très mal. Nous leur apprenons comment pardonner, comment aimer, la politesse, le respect des autres. Et avec cela, c'est petit à petit, il y a ceux-là qui parviennent à redevenir normaux. A miles de kilómetros del Congo, en el Yemen, el conflicto entre los rebeldes hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí ha generado la peor emergencia del mundo, según la ONU. 12 millones de yemeníes, entre ellos 2 millones de niños, necesitarán asistencia alimentaria en 2019. La pequeña Malak solo espera que todo vuelva a ser como antes. Historias como la de Joseph o Malak son las que quieren evitar organizaciones especialistas en infancia como UNICEF. Hoy, esta agencia de la ONU ha presentado su informe anual y ha pedido a los donantes 3.400 millones de euros.
un dinero para dar apoyo a 41 millones de niños afectados por crisis humanitarias en 59 países. Por la pérdida de tantas cosas, de la propia infancia, las generaciones perdidas que se habla, el hecho de no acceder a la educación, de no poderte formar, de perder a tus padres. O sea, es una situación realmente horrorosa. Vacunación infantil, acceso a la escuela, condiciones higiénicas apropiadas, proyectos que necesitan financiación urgente y para los que UNICEF demanda ayuda, pero sobre todo pide el fin de unos conflictos de adultos que rompen las infancias de los niños. Edu Marín y Daniel Cobos, Telesur, Madrid. Esa era la agenda informativa con perspectiva de género de esta semana, pero las redes no se quedan atrás. Veamos qué es tendencia y qué circula por las redes sociales en estos últimos días. La red social Twitter esta semana fue ventana de buenas noticias. La usuaria en su cuenta Cieli Colindo publicó un mensaje en el que celebraba dos buenas noticias en África: la despenalización de la homosexualidad y del aborto en algunos casos en Angola y la prohibición de la mutilación genital femenina con efecto inmediato en Sierra Leona. Y la incorporación de una familia homoparental y una familia interracial en una serie infantil desató la homofobia y el racismo en algunos usuarios. La usuaria @AndreaFonolosa advirtió que esa era la última vez que su hija vería la serie. Y así es como mi hija nunca más va a ver uno de sus dibujos preferidos. De verdad me causa repugnancia, escribió en su cuenta Twitter. Y la cuenta oficial de la SIC lamentó la renuncia del único mandato gay de Brasil, quien tuvo que huir de su país por amenazas recibidas. Con este recorrido por la web aprovechamos para acordar nuestra cuenta en Twitter, @telesurcongénero y @FaniaRTelesur. El correo es congénero@telesurtv.net y desde allí puedes compartir tu historia con nuestro equipo. Hacemos una pequeña pausa y en un minuto nos adentramos en un tema invisibilizado por los medios y también inexistente para los organismos internacionales de derechos humanos: Colombia y la guerra invisible. Nosotros seguimos con más de Congénero. El relato del conflicto en Colombia pareció tener una pausa con las mesas de diálogo y un proceso de paz que nunca terminó de aplicarse. La guerra en este país mutó y ahora las armas son otras. En medio de una guerra silenciosa, líderes y lideresas sociales son las principales víctimas. En nuestro tema principal, Alejandra Londoño nos habla de cómo el conflicto ahora es invisibilizado y sigue teniendo a la mujer como el botín de guerra. El desplazamiento vuelve a ser parte de la cotidianidad de colombianos y colombianas luego que el proceso de paz entre el gobierno y las fuerzas insurgentes del país fuese interrumpido por el gobierno y se diera continuidad oficial a la persecución de la disidencia política en Colombia. Seguimos con un conflicto, no es un país en donde la hegemonía de las armas, digamos el monopolio, de las armas lo tenga el Estado, no. Es un país donde las armas puede acceder a ellas cualquier persona. Es un país que después de 60 años de un tipo de conflicto, ahorita un conflicto que se está rearticulando, digamos, ha exacerbado comportamientos, violencias, pensamientos que hace más difícil salir de ese relato de la guerra, pero que realmente nosotras lo consideramos necesario. La guerra en Colombia, representada por el modelo neoliberal y los grupos insurgentes que lo adversan, pareció disiparse cuando el grupo guerrillero más numeroso depone las armas para apostar al diálogo como estrategia para garantizar la democracia. Aunque las armas fueron convertidas en una estructura de arte, las causas del conflicto continúan intactas. No podemos olvidar que Colombia es un país que está en guerra hace más de 60 años, ¿sí? Esas que nos dicen que no, además es un país que está en guerra hace más de 60 años, una guerra generada por unas condiciones estructurales de desigualdad, ¿sí? Que nos ha empujado, digamos, a una historia bastante dolorosa que sigue el tejido social.
La guerra, aunque invisibilizada, continúa dejando bajas, víctimas, afectados y afectadas y desplazamiento. El relato del conflicto colombiano solo mutó, pero no así la población más vulnerable. La violencia sexual correctiva hacia las lesbianas, ¿sí? Afectaciones particulares sobre comunidades negras, sobre comunidades indígenas, que ya no solo son afectaciones que podemos explicar desde el lente del conflicto armado, sino que para explicarlas tenemos que entender cómo funciona el racismo, cómo funciona el patriarcado y cómo funciona el capitalismo en esos territorios. Las promesas de una reparación para las víctimas no terminó de concretarse y quienes confiaron en el proceso de paz ahora deben reconstruir sus vidas sobre una realidad que es adversa y que está lejos de devolver a los desplazados las tierras de las que fueron despojados por la guerra. Me gustaría volver a tener mi finca donde vivía con todos mis hermanos, con toda mi gente, donde uno podía jugar, correr y ver sus hijos andar y no vivir en una ciudad donde yo vivo que me da miedo que mi hija vaya a la tienda y me le vayan a hacer algo. Entonces, para mí una reparación, una indemnización sería tener tranquilidad, saber que tengo un techo donde dormir, saber que tengo un buen empleo estable. O sea, eso para mí sería una reparación y sobre todo que no haya, que no se repitan estos hechos. Porque sí, efectivamente hay toda una institucionalidad hoy dispuesta para atender, por ejemplo, a las mujeres víctimas del conflicto armado. Sin embargo, eso no está funcionando como lo necesitaríamos. El gobierno también prometió espacios de paz para la reincorporación de los exguerrilleros y exguerrilleras a la vida civil. Sin embargo, analistas del portal La Colombia Invisible afirman que parecía que todo estaba planeado por el Estado para que todos los territorios de paz se disolvieran por sí solos. Yo creo que nosotros no hemos salido del conflicto y esto lo dicen las comunidades todo el tiempo, ¿sí? Nosotros vivimos un proceso de paz con una de las guerrillas, digamos, presentes, un proceso de paz que en este momento ha sido manipulado, le han dado la vuelta, digamos, no es el proceso de paz que esperábamos. Fue un proceso de paz, era un proceso de paz la intención que se tenía. Sin embargo, yo creo que las votaciones, el plebiscito y que haya ganado el no a la paz en Colombia, pues también nos dejó la puerta abierta para que los sectores de derecha que estaban en contra del proceso de paz intervinieran y no permitieran que ese proceso de paz realmente avanzara. Para Alejandra Londoño, quienes más sufren la guerra son las poblaciones de las periferias, las comunidades ubicadas en territorios estratégicos que forman parte de una reducida porción de la población que posee los medios para despojar de forma violenta al pueblo de su tierra. Esto con la mirada cómplice del Estado. No es gratuito, por ejemplo, que en un territorio como Buenaventura, Pacífico colombiano, donde está el puerto que más Producto Interno Bruto le genera a ese país, sino que es una estrategia que permite despojar territorios, desplazar comunidades enteras. ¿Sí? Entonces, la violencia sexual, la violencia basada en género en Colombia se convierte en una estrategia de guerra permanente. Y hoy, eso sí, la guerra en Colombia ha sido una guerra impuesta desde el centro del país. La violencia contra las mujeres como estrategia de la guerra es también aplicada en otros continentes donde se somete a la mujer para atemorizar al resto de la comunidad y obligarlas a desplazarse a otros espacios. Esto los guerreros en Colombia lograron leerlo muy bien. Lo logran leer muy bien y por eso en determinados territorios no llegan a violar, a asesinar, a torturar a cualquier mujer. ¿Sí? Todas, por supuesto, son importantes, pero saben que hay mujeres que son fundamentales para el sostenimiento de la vida y de la colectividad en esos territorios. Si fragmentan la colectividad de ese territorio, se abren las puertas para que ellos puedan pasar. Entonces, todas las redes del narcotráfico, ¿sí? Todas las redes del narcotráfico situadas en distintos lugares del país. Las redes del narcotráfico en Colombia tienen hombres, por supuesto, en armas, ¿sí? Hombres en armas que son los que están movilizando esta economía. Esos hombres en armas se saben con un poder sobre las mujeres. Sí, pero además lo que decía ahorita, no solo por el hecho de ser mujeres. Yo creo que seguimos en conflicto, digamos, no es el conflicto tal y como lo hemos conocido, pero es un conflicto que se va reafirmando, que va cambiando. Y mientras los medios miran el continente latinoamericano, poniendo los ojos solo en la supuesta crisis humanitaria venezolana,
e invisibilizando el conflicto aún armado en Colombia, los asesinatos selectivos de líderes y lideresas continúan y las mujeres siguen siendo el botín de la guerra. Y cuando tú dices, bueno, el cuerpo de las mujeres sigue siendo el botín de guerra, efectivamente lo sigue siendo. Y lo sigue siendo porque es una estrategia muy útil para el despojo, para la expropiación, para adueñarse de territorios. El paramilitarismo, por ejemplo, en Colombia lo tenía como estrategia de guerra y esto muchas personas pues lo han estudiado y lo han puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de unas manzanas podridas, que no estamos hablando de unos hombres en armas que pasaron por un territorio, desearon a una mujer y la violaron. No, que estamos hablando de una estrategia impuesta, ¿sí? En donde se entendió perfectamente que si una mujer era violada, por poner uno de los ejemplos que es bastante doloroso, con esa violación de esa mujer no solamente se estaba controlando su cuerpo. Los que huyen de la violencia no tienen otra opción que escapar, porque el control de las armas otorga el poder a quienes las porta. El resultado de una guerra continuada aún después del conflicto sigue afectando a los sectores sociales más vulnerables. Ante esta realidad, los movimientos sociales y las feministas tienen un largo camino que andar que visibilice la guerra invisible de Colombia. Hoy muchas comunidades, las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades rurales más empobrecidas están diciendo no más guerra, no queremos más armas. As cifras de abusos sexuais nunca serán precisas. La violación es un crimen que carece de cifras oficiales por las pocas denuncias que se registran. Sembrar el miedo es la mejor forma de callar a las víctimas, pero además las violaciones es un arma de guerra. Veamos algunas cifras y datos que reflejan parte de esta realidad en Colombia. Según el Registro Único de Víctimas de Colombia, las mujeres representan el 49.73% de las 8.347.566 víctimas del conflicto armado en Colombia. Es decir, 4.151.416 víctimas reconocidas. Entre los hechos que victimizan a las mujeres se destaca que casi 4 millones de mujeres fueron desplazadas. 458.781 fueron víctimas de feminicidio, 191.784 fueron víctimas de amenaza, 77.100 de desaparición forzada. Además, 47.627 perdieron bienes muebles o inmuebles. 40.231 de ellas son víctimas de actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos, y 17.350 han sido víctimas por violencia sexual. Cifras como estas nos muestran cómo la nueva forma de guerra en Colombia sigue sumando víctimas en todos los aspectos y cómo las mujeres son las principales afectadas en este conflicto. Haremos una segunda pausa y al regreso traemos más de Congénero. En Lingüentes hablaremos del miedo, una palabra que se banaliza, pero que es el principal instrumento del terrorismo. Ya regresamos. Y nosotros seguimos con más de Congénero, pues resignificar el lenguaje significa también repensar nuestras prácticas. Y es por eso que desde Lingüentes definimos términos esenciales de la teoría de género. Y esta ocasión conoceremos el significado de la palabra miedo y las consecuencias que genera cuando es utilizada como arma de guerra. Es una herida, es esta herida de humillación en general. O sea, si lo mando a lo emocional, yo lo vería más desde esta cuestión de una herida emocional. ¿A qué me refiero con una herida emocional? Es esta cuestión que uno desde pequeño, ya sea por la sociedad, ya sea por el gobierno, ya sea por la religión, ha sido sometido a una forma de vivir. Y a partir de eso, entonces, yo me muevo en la vida, yo genero protecciones, yo genero defensas, yo genero una forma de luchar para sobrevivir. Más que vivir, yo genero una forma de luchar para sobrevivir. Entonces, a partir de eso, pues
viene una humillación o viene un ataque a la persona y es a lo que podemos llamar, pues entonces, ¿cuál es la forma de callarte? Pues te mato. ¿Cuál es la forma de callarte? Pues te secuestro y te desaparezco. ¿Cuál es la forma de callarte? Pues te manipulo, te engaño, te violo. Y a partir de ahí, bueno, entonces la mujer se coloca desde un lugar de miedo, de terror. Ahora queremos mostrarte la historia de unas mujeres que han decidido emprender un modelo económico que les permita enfrentar juntas la realidad de una España en crisis. La diferencia entre los salarios de hombres y mujeres es una realidad. Y desde Madrid te contamos la batalla por la igualdad de Aida y Becha. Aida y Becha tienen diferentes negocios de artesanía y ropa que se alejan de las habituales empresas del sector. No compiten, sino que se apoyan. Buscan ser sostenibles, pero no tener grandes beneficios. Para ellas es posible hacer economía sin olvidar lo verdaderamente importante. Todas somos madres, nos apoyamos, pues hoy nos ha tocado venir a nosotras dos, otros días les toca a otras, para no tener que dejar a nuestros hijos siempre solos durante estas fechas que para nosotras son de mucho trabajo. Su idea de la economía solidaria no solo se centra en la organización empresarial, sino también en el consumo. Los regalos de Navidad los conseguimos entre nosotras mismas, hacemos trueques entre nosotras. Ambas son parte de un colectivo que integra el Mercado Social de Madrid, una red de empresas que buscan un modelo económico alternativo al capitalista. Es lo que se conoce como economía social y solidaria. Puede ser sostenible económicamente, buscando a la hora de remunerar el trabajo, por ejemplo, que no haya unas disparidades en los salarios o una jerarquía habitual que existe, por ejemplo, en las empresas más capitalistas. Como decía, no pensando en que el objetivo máximo es maximizar el beneficio, sino que es generar riqueza. Una riqueza con un impacto social, sobre todo a nivel local. El modelo empresarial más común en este tipo de economía es la cooperativa. Aquí los trabajadores son los propios socios de la empresa y todos suelen obtener la misma remuneración. Es un modelo que piensa en el colectivo y no en el beneficio propio. Y necesitamos generar también nuevos mercados sociales en los que hacer viable y entender la rentabilidad también como rentabilidad social, pues un modelo pues mucho más cooperativo y humano de la economía, ¿no? Que sitúa a la persona en el centro. Según la Confederación Empresarial Española de Economía Social, este tipo de empresas representa en España un 10% del Producto Interior Bruto, un 2% más que la media europea. En ellas se incluyen más de 43.000 entidades y de 2.200.000 empleos. La tendencia es creciente, por lo que parece que el futuro pasa por la economía social y solidaria. Edu Marín y Adriana Cardoso, Telesur, Madrid. Ahora pasamos a revisar nuestra agenda cultural con perspectiva de género, porque la cultura es una herramienta de lucha de los pueblos, también es una de las mejores herramientas en la lucha contra el patriarcado. Te invitamos a ver. En el Hospital de la Paz en Madrid hoy es un día diferente. Sus salas, pasillos y habitaciones son algo más. Se convierten en una sala de conciertos. El público son los pacientes de hemodiálisis. Su sesión de tratamiento está amenizada por una guitarra, un bajo, un cajón de percusión, un piano y la voz de Diego Guerrero. En un momento en el que una canción o una música te trae algo que te da ánimo y ese momento de ánimo es clave para otra cosa y al final el efecto mariposa te hace salir adelante, ¿no? Y es por eso que tengo fe en que un pequeño detalle cambie el curso de una vida entera. Este es el objetivo de la asociación Música en Vena. Desde hace 7 años realiza conciertos por los hospitales. La fundó Virginia, invadida por la necesidad de humanizar la estancia en el hospital de su cuñada enferma. Veía mucho sufrimiento, respiraba esas despedidas, esos abrazos, visitas familiares, y veía cómo la gente sufría, ¿no? Tanto tiempo dentro de un hospital soportando una enfermedad. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer por los pacientes?
y creó Música en Vena. En 7 años han hecho más de 3.500 microconciertos con 7.000 músicos y han beneficiado a cerca de 60.000 enfermos. Hoy tienen la puerta abierta en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, porque todos conocen los efectos positivos de la música en los pacientes. Que están más distendidos, más relajados, más tranquilos. Hay veces que pueden tener un poquito de agobio, entonces con esto sí que pues, hacen como más llevadera, más relajante la sesión. La música a mí me hace sentir mucho porque la tengo en la familia y me hace sentir muy bien. En la actualidad, la asociación lleva a cabo un programa de investigación para dar base científica a lo que llevan tantos años practicando, porque tanto ellos como los músicos están convencidos de lo que hacen. Está más que demostrado que la política divide, que la religión divide, pero que la música une, ¿no? Y eso es una cosa que es infalible, es infalible. Tan infalible casi como el mejor medicamento. Edu Marín y John Cuesta, Telesur, Madrid. Con esta nota cerramos nuestra emisión de hoy. Acuérdese que esta y otras emisiones pueden ser encontradas a través de nuestra página web telesurtv.net y también en nuestro canal en YouTube con género Telesur. Ahora les dejamos con una canción del bloque de carnaval de Rio de Janeiro, Comuna que Pariu, y la canción es Lugar de Mulher é onde ela quiser. Hasta la próxima semana.